He caminado por el valle de la desesperación, y he visto sombras que ninguna luz puede tocar. He estado en la cima de la montaña de la esperanza, pero cuando me volví, vi una oscuridad que se tragó todo lo que era bueno, todo lo que era justo, todo lo que era libre. Y esta noche, mis hermanos y hermanas, debo decirles del terror que acecha más allá del velo de nuestro entendimiento. Hay una casa en el borde de la ciudad, una casa que se erige como un monumento al dolor. Fue construido por manos de hombres que soñaban con un futuro, pero ahora descansa en las garras de las pesadillas. Ningún hombre podía vivir allí, ninguna mujer podía encontrar la paz allí, ningún niño podía reírse dentro de sus muros. Porque en esa casa hay algo que no duerme, algo que no perdona. Muchos han estado ante él, pero pocos se han atrevido a entrar. Entre esos pocos había un hombre llamado Elías Krauss. Era un hombre de fe, un hombre de visión, un hombre que creía que ningún lugar, ninguna cosa, ninguna fuerza del mal podía estar en contra del poder de un corazón justo. Había visto sufrir antes. Había caminado a través del fuego y salido entero. Había estado en contra de los opresores, luchaba contra los demonios en el corazón de los hombres y predicaba un mensaje de esperanza. Pero nunca se había enfrentado a una oscuridad como esta. Y sin embargo, Elías no estaba solo. Antes de que Elías entrara en esa casa, había otros que buscaban desvelar sus secretos, para romper la maldición que persistía dentro de sus muros. Cada uno de ellos llevaba sus propias heridas, sus propias cargas. Sarah Freeman fue la última de su línea. Una mujer cuyos antepasados habían labrado la tierra y construido la ciudad desde cero. Había visto demasiada muerte en su tiempo. En primer lugar, su esposo, perdido por un accidente que no tenía sentido, aplastado por debajo de una estructura que había permanecido firme durante 100 años. Luego, su hijo, que vagaba demasiado cerca de la casa y fue encontrado días después, ojos abiertos, boca congelada en un grito, aunque no quedaba aliento en sus pulmones. Sarah había pasado años advirtiendo a otros que se mantuvieran alejados, pero el dolor no susurra, grita. Y así, siguió a Elías, aunque solo fuera para ver si la justicia se podía encontrar en las sombras. Nathaniel Boyer no tuvo paciencia para las leyendas, ninguna creencia en las cosas que no se pueden tocar. Era un hombre de lógica, un historiador de oficio, uno que veía los mitos como excusas, las persecuciones como histeria, y las maldiciones como divagaciones de mentes pequeñas. Sin embargo, incluso él no podía explicar las desapariciones, los gritos en la noche, la forma en que la casa se negó a pudrirse a pesar de estar vacía durante décadas. Vino a desacreditar, para demostrar a la ciudad que el miedo era una prisión de su propia creación. Pero el miedo, mis hermanos y hermanas, no necesita barras para mantenerlos atrapados. Rebecca Lewis siempre había sido capaz de escuchar voces que otros no podían. Algunos la llamaban maldita, otros la llamaban bendecida. Pero ella sabía lo que era, un puente entre los vivos y los muertos. Cuando se paró delante de la casa, no vio un edificio. Vio sufrimiento, vio cadenas, vio manos arañando las paredes, rogando ser liberada. Ella no entró por curiosidad, ni para probar un punto. Entró porque escuchó el llamado de almas olvidadas desde hace mucho tiempo, y no podía ignorar sus gritos. Y así, estos 4 Elías, Sarah, Nat y Rebecca cruzaron el umbral de la casa que no debía entrar, entrando en una oscuridad de la cual nadie podía volver. En el interior, el silencio no era el silencio del vacío, era el silencio de la escucha. El aire era espeso, como si la casa misma estuviera respirando en su presencia, esperando, observando. Las paredes no estaban simplemente de pie, sino que se alzaban. Las sombras no cayeron, simplemente llegaron. Elías caminó hacia adelante, con la voz firme mientras susurraba una oración. Sarah cogió un medallón que sostenía la última foto de su hijo. Nate se burló bajo su aliento, pero ni siquiera él podía negar el peso presionando contra su pecho. Y Rebecca escuchó. La casa habló con ella. No en palabras, sino en susurros de dolor, en ecos de dolor. Entonces, la puerta se cerró. Un grito arrasó por el aire, pero no vino de afuera. Venía de dentro de las paredes, de los cimientos mismos. La casa tembló, y de repente, no estaban en la casa en absoluto.
estaban en su memoria. La vieron entonces la casa como había sido, llena de vida, llena de amor. Una casa que alguna vez perteneció a Elias Carter, un hombre que la construyó con sus propias manos, un hombre que recibió a todos los que necesitaban refugio. Pero estaban los que despreciaban tal bondad, los que temían la unidad que trajo, los que querían la tierra, pero no el pueblo que vivía sobre ella. Y así, una noche, la casa se encendió con Elias Carter y su familia todavía dentro. Pero la casa no se quemó. El fuego consumió a la familia, pero las paredes se mantuvieron firmes. Y en ese momento, algo antinatural nació. Una fuerza que se negó a dejar ir, un alma que no descansaría, un hambre que crecía con cada año que pasaba. La casa no había sido abandonada, había sido encarcelada. Y ahora, quería más. Las paredes se desplazaron, creciendo como seres vivos. Rebecca se giró y vio que los otros habían cambiado. El rostro de Elías estaba distorsionando, convirtiéndose en algo irreconocible. Sara susurró algo bajo su aliento, su voz se mezclaba con los susurros de los muertos. Nate miró a la oscuridad, sus ojos vacíos, su cuerpo temblando como si las manos invisibles lo agarraran. Entonces las paredes hablaban. No en susurros, sino en voces que venían de cada sombra, de cada grieta en el suelo, de cada centímetro de la maldita madera. Nunca te irás. Rebecca sintió algo envuelto alrededor de su tobillo, dedos fríos y óseos que salían del suelo. Gritó, pero su voz fue tragada por la oscuridad. Elías se volvió hacia ella, su rostro ahora hueco, sus ojos profundos pozos de negro. Fuiste elegida, Rebecca. Ahora eres parte de la casa. Sara cayó de rodillas, sollozando. Pensé que podíamos detenerlo, susurró. Pensé que podríamos romper la maldición. Nate empezó a reírse. Una risa profunda y espeluznante. No hay forma de romperlo, dijo. Solo la alimentaba. Y entonces la casa hizo lo que siempre hizo. Los consumió. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la casa se quedó como siempre había estado. La puerta estaba abierta una vez más, esperando a que los siguientes entraran. Y en algún lugar, en otro pueblo, otra casa comenzaba a levantarse de las sombras. La leyenda nunca morirá. La maldición nunca se romperá. Y aquellos que se atreven a desafiarlo se verán tragados por la oscuridad que buscan derrotar.